Todo comenzó en la fiesta de la empresa que realizamos para Halloween del año pasado, organizada en una vieja cabaña que un amigo había alquilado especialmente para la ocasión. La casa era antigua, decorada con candelabros oxidados y retratos familiares que parecían seguirte con la mirada. Alguien mencionó que ese lugar había pertenecido a una familia hace décadas, pero que la última dueña había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, nos pareció un excelente sitio para una noche de miedo. El ambiente estaba lleno de disfraces de brujas, zombies y vampiros, y todos nos divertíamos cuando, de repente, alguien anunció que en el piso de arriba había un espejo legendario, el espejo de la condesa, que tenía la reputación de estar maldito. Según la historia, cualquiera que se mirara en él después de medianoche durante Halloween podía ver algo mucho más aterrador que su reflejo. Un grupo de nosotros decidió investigar y subimos por las crujientes escaleras hasta el cuarto en el que, según decían, estaba el espejo. La habitación estaba en penumbra y cuando entramos, no vimos. Era un enorme espejo antiguo, enmarcado en madera oscura y desgastada. La sensación de incomodidad era palpable, como si el aire se volviera más denso a cada paso que dábamos hacia él. Uno de mis amigos, Ricardo, fue el primero en animarse a mirar su reflejo. No pasa nada, solo son cuentos para asustar, se burló mientras nos hacía gestos frente al espejo. Nos reímos, aunque nerviosos, pero fue entonces cuando noté que su reflejo no imitaba sus movimientos. Aunque él no sonreía y movía los brazos, el reflejo estaba estático, con los ojos fijos en el grupo, como si nos observara desde el otro lado. Le dijimos a Ricardo que dejara de hacer bromas, pero en cuanto él se giró hacia nosotros, su reflejo seguía en el espejo. Atrapado, como congelado en una pose que él nunca había hecho. Los ojos en el espejo, ahora completamente vacíos, se fijaron en los míos, y sentí un escalofrío helado recorrerme la espina. No podía apartar la mirada. Era como si algo estuviera tratando de arrastrarme hacia el espejo. «Bajen ya», alguien gritó desde el pasillo, sacándonos a todos de ese extraño trance. Cuando regresamos la mirada, el reflejo de Ricardo había desaparecido y él mismo estaba aterrorizado. Bajamos en silencio y nos intentamos olvidar de lo que acabábamos de ver, aunque la fiesta no fue la misma después de aquello. Nadie volvió a acercarse al espejo el resto de la noche. Unos días después, intenté preguntarle a Ricardo sobre esa noche, pero parecía haber olvidado todo. Sin embargo, ahora, cada vez que paso frente a un espejo en mi casa, tengo la horrible sensación de que mi reflejo se queda mirándome un poco más de lo que debería. Recuerdo claramente la noche de Halloween del año pasado. Había sido invitado a una fiesta en casa de unos amigos en un vecindario que siempre había tenido fama de ser encantado. Las historias que circulaban sobre la zona eran aterradoras. Se decía que, cada año, los espíritus de los difuntos regresaban en la noche de Halloween, buscando compañía en su camino hacia el más allá. Sin embargo, esto no impidió que aceptara la invitación. Después de todo, es Halloween. La emoción y el miedo van de la mano. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. Los amigos estaban disfrazados de todo tipo de criaturas y personajes de terror, vampiros, hombres lobo, brujas. La casa estaba decorada con telarañas, calaveras y calabazas talladas. La atmósfera era electrizante y, aunque había un aire de diversión, había algo en el ambiente que me puso la piel de gallina. A medida que la noche avanzaba, algunos de los asistentes comenzaron a hablar sobre los extraños sucesos que ocurrían en la zona. Alguien mencionó que en la colina detrás de la casa había un antiguo cementerio, y que, cada Halloween, los espíritus de los que habían sido enterrados allí regresaban para vagar por las calles. Las historias estaban acompañadas de risas nerviosas, pero yo podía sentir que había algo más detrás de esas palabras. Era como si la casa misma respirara la tensión, esperando que ocurriera algo. Después de un par de juegos de Halloween,
la idea de ir al cementerio comenzó a sonar más fuerte entre el grupo. A pesar de las advertencias de algunos sobre la posibilidad de que los espíritus vinieran a buscar su próxima víctima, mi curiosidad pudo más que el miedo. Con un grupo reducido de amigos, Laura, Pablo y su novia, Marisol, decidimos aventurarnos hacia el cementerio. El camino hacia la colina estaba lleno de risas y bromas, pero, a medida que nos acercábamos, el ambiente se volvió más pesado. La niebla empezaba a levantarse del suelo, envolviendo nuestros pies y creando una sensación inquietante. Al llegar al cementerio, nos detuvimos. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y las sombras parecían bailar entre los árboles. «Esto es una locura», murmuré, sintiendo una punzada de ansiedad. Laura sonrió, tratando de calmarme. «Es solo un lugar, y estamos juntos. No hay nada de qué preocuparse». Sin embargo, la verdad es que la atmósfera me aterraba. Mientras avanzábamos, noté que Marisol se había quedado un poco atrás, mirando con atención a algo entre las lápidas. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Nada», respondió con una risa nerviosa. «Es solo que pensé que vi algo moverse». Su tono me puso aún más nervioso, pero decidimos seguir explorando. Después de unos minutos de vagar por el cementerio, comenzamos a escuchar un murmullo a nuestro alrededor. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podíamos identificar de dónde provenía. «¿Escucharon eso?», preguntó Pablo, su voz un susurro. «Es solo el viento», dijo Laura, aunque su mirada delataba que también estaba asustada. Sin embargo, el murmullo se hizo más fuerte, como un coro de voces susurrantes. Una extraña mezcla de temor y fascinación nos empujó a seguir adelante. Luego, algo inesperado ocurrió. Un frío intenso nos envolvió, y las luces de nuestro teléfono comenzaron a parpadear. En ese momento, una figura pálida apareció entre las sombras, atravesando las lápidas. Era una mujer vestida con un vestido blanco, su cabello largo y desordenado flotando en el aire. Sus ojos estaban vacíos, como si miraran a través de nosotros. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con una voz que resonó en el aire como un eco. Nos quedamos paralizados, incapaces de responder. La figura se acercó lentamente, su mirada fija en nosotros. La inquietud se convirtió en pánico, y decidimos que era hora de irnos. «Corran», grité, y empezamos a correr en dirección al camino. Sin embargo, a medida que corríamos, el murmullo se intensificó, llenando el aire con risas lejanas y llantos. Sentí que algo nos seguía, algo que no podía ver. La sensación de ser observado se hizo abrumadora, como si un grupo de sombras se cerniera sobre nosotros. Finalmente, llegamos a la casa, jadeantes y asustados. Cerramos la puerta y nos acostamos contra ella, tratando de recuperar el aliento. Nadie hablaba, pero podíamos sentir la tensión en el aire. Después de unos momentos, Laura rompió el silencio. «Eso no fue real, ¿verdad? Solo fue nuestra imaginación». Pero en el fondo, sabía que algo había estado allí. La energía en la casa cambió, y cada sombra parecía tener vida propia. A medida que la fiesta continuó, los relatos sobre el cementerio se convirtieron en risas nerviosas, pero no podía sacudirme la sensación de que habíamos atraído algo con nosotros. Esa noche, volví a casa con un nudo en el estómago. Mientras me preparaba para dormir, cada rincón de mi habitación parecía acecharme. Esa imagen de la mujer en el cementerio se grabó en mi mente, y los susurros de la noche se convirtieron en pesadillas. Pasaron los días, pero cada vez que escuchaba un ruido extraño o sentía una corriente fría, recordaba aquel momento. ¿Fue solo una fiesta de Halloween, o eso pensé? Pero la verdad es que aquella noche nos acercó a algo que no comprendíamos, algo que quizás debería haber permanecido en la oscuridad. Halloween siempre había sido mi celebración favorita. Este año,
Algunos amigos organizaron una fiesta en una vieja casona a las afueras de la ciudad, un lugar que ya tenía un aire siniestro de por sí. La casona había sido construida en los años 30 y llevaba décadas abandonada. La historia contaba que la familia que la habitaba había desaparecido misteriosamente y nadie había vuelto a vivir ahí. Para el grupo, ese pasado misterioso solo hacía más emocionante el ambiente de la fiesta. Yo no iba a perderme la oportunidad de vivir una noche aterradora en aquel lugar. Llegué tarde. Eran casi las 10 y desde afuera ya se escuchaba la música retumbando desde el piso superior. Me bajé del auto, ya con un nudo en el estómago, pero al acercarme, vi a otros invitados entrando con sus disfraces, lo que me devolvió un poco de calma. Al cruzar la entrada, una corriente de aire frío me recibió, tan gélido que erizaba la piel, como si la casa hubiera sido congelada desde el interior. El ambiente estaba a media luz, y las paredes crujían cada tanto, llenando los silencios de la música con un eco inquietante. El lugar estaba decorado con telarañas, calaveras y calabazas talladas que parecían mirarnos desde los rincones oscuros. Pasé entre un grupo de vampiros y zombis que bailaban cerca de la escalera. Todo parecía normal, hasta que noté a alguien al fondo, un hombre vestido de época, con un traje oscuro y un sombrero alto. Su aspecto me desconcertó, no se movía ni bailaba, y su mirada parecía perdida en algún lugar del pasado. Pensé que sería uno de los anfitriones y no le di más importancia, pero había algo en su postura, como si estuviera atrapado en algún tipo de trance. Ignorando el extraño encuentro, me uní a un grupo de amigos en la pista de baile, y poco después, alguien propuso un juego de ver quién aguanta más tiempo en el sótano. Nos seguimos y, animados por la euforia, bajamos las escaleras en fila. Cuando llegamos, el aire era aún más denso, y un olor a humedad y algo rancio nos envolvió de inmediato. Entonces, uno de los chicos sacó su teléfono para iluminar y, en la penumbra, distinguimos varias figuras, maniquíes en diferentes poses. Al principio pensamos que eran parte de la decoración, pero el realismo de sus rostros nos hizo dar un paso atrás. No se parecían en nada a los adornos de Halloween que habíamos visto arriba. Eran figuras antiguas, con expresiones de dolor y miedo congeladas en sus rostros de porcelana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, justo cuando uno de los chicos hizo una broma para romper el hielo, se escucharon pasos en el piso superior, pasos que se movían de un lado a otro. Las luces parpadearon y la música dejó de sonar. Sin decir una palabra, todos subimos apresurados de nuevo a la sala principal. La música se reinició de repente, pero la pista de baile ahora estaba vacía. Mis amigos y yo miramos alrededor confundidos. ¿A dónde se habían ido todos? Entonces, uno de nosotros gritó, señalando al fondo del salón. Aquel hombre con traje oscuro estaba allí de nuevo, y esta vez había otros dos a su lado, una mujer con un vestido de encaje antiguo y una figura borrosa que parecía un niño. Estaban estáticos, observándonos en completo silencio. Sus ojos parecían penetrantes, macíos, y nos fijaban con una intensidad que helaba la sangre. Intentamos decirles algo, pero no respondieron. Parecían más figuras de un sueño, o peor, de una pesadilla. La situación se volvió insostenible cuando uno de los chicos decidió acercarse y le pidió al hombre que se identificara. Al estirar la mano hacia él, el hombre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Los otros dos hicieron lo mismo, uno tras otro, desapareciendo en la penumbra sin dejar rastro. Uno de mis amigos comenzó a entrar en pánico, insistiendo en que teníamos que salir de ahí cuanto antes. Nos dirigimos a la salida, pero, al llegar a la puerta principal, nos encontramos con que estaba cerrada, completamente bloqueada. Golpeamos, gritamos y tratamos de forzarla, pero no cedía. De repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un murmullo escalofriante resonó a nuestro alrededor, como si una multitud invisible estuviera susurrando nuestras espaldas. Giré en redondo,
buscando a alguien, una señal de lo que estaba pasando, y ahí estaban de nuevo. Las mismas figuras que habíamos visto antes aparecieron entre las sombras, cada vez más cercanas, en el fondo de la habitación. Sin embargo, ya no estaban solos. Ahora había más de ellos, figuras fantasmales de rostros inexpresivos que se acercaban lentamente, llenando la habitación con su presencia perturbadora. Uno a uno, los invitados restantes comenzaron a desaparecer en el aire, y mis amigos y yo éramos incapaces de movernos, atrapados en medio de esta escena surrealista. El suelo bajo nuestros pies se sentía extraño, como si estuviera cambiando, hundiéndose en una oscuridad más profunda. Entonces, escuché una voz grave, como si surgiera de las paredes mismas: «Bienvenidos a la fiesta de los que ya no están». Lo último que recuerdo fue el sonido de mis propios gritos mientras me sumía en una oscuridad interminable. Desperté horas después en medio del bosque, rodeado de mis amigos, todos confundidos y aterrorizados, sin saber cómo habíamos salido de esa casa. Intentamos encontrar el camino de vuelta, pero, cuando alcanzamos el lugar donde estaba la casona, no había nada. Solo un campo vacío. Era como si la casa nunca hubiera existido. A partir de esa noche, cada Halloween espero con un miedo irracional, temiendo encontrarme de nuevo en la misma pesadilla, atrapado en una fiesta de la que quizá, algún día, no haya escapatoria. Halloween llegó con un aire pesado, y la ciudad parecía más sombría que de costumbre. Yo había aceptado la invitación a una fiesta de disfraces en un edificio antiguo que, según decían, estaba abandonado desde hacía años. El lugar era un viejo teatro que había sido un ícono hace décadas, pero ahora solo era una sombra de su antigua gloria, con paredes descascaradas y ventanas rotas que parecían ojos oscuros que vigilaban. Aún así, la idea de celebrar una fiesta de disfraces en un lugar así resultaba demasiado intrigante como para decir que no. Llegué en la noche, a eso de las 10, y al acercarme al teatro, noté que había luces encendidas, pero no era una iluminación normal. Parecía provenir de velas dispuestas en el suelo, guiando el camino hacia la entrada. Otros invitados, vestidos con trajes extraños y máscaras, entraban al edificio sin decir palabra, como si una fuerza invisible los atrajera hacia adentro. Sin pensarlo mucho, lo seguí, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Al cruzar la puerta principal, me encontré en un gran vestíbulo que parecía suspendido en el tiempo. Las paredes estaban decoradas con retratos de personajes antiguos, todos con expresiones solemnes y vestidos de gala. Había velas en cada rincón, y el aire tenía un aroma rancio, como si la fiesta hubiera comenzado mucho antes de que llegáramos. Al avanzar, una anfitriona con un vestido negro y una máscara de calavera me entregó una máscara de porcelana blanca. «Póntela». «Nadie puede estar aquí sin una máscara», dijo con voz suave, casi hipnótica. Me sentí raro, pero obedecí. Con la máscara puesta, me dirigí al salón principal. La habitación era un enorme espacio decorado con candelabros y mesas con telas de terciopelo rojo. A medida que observaba a los demás, me di cuenta de algo perturbador: nadie estaba hablando. No se escuchaban risas ni susurros, solo un leve sonido de fondo, como el crujido de las velas y el murmullo de algo lejano. Me moví entre los asistentes, tratando de reconocer a alguien, pero todos parecían atrapados en un trance, con sus ojos ocultos tras las máscaras. Finalmente, me acerqué a un grupo de personas que estaban en silencio absoluto, mirando hacia el escenario. En ese momento, las luces se apagaron y la música comenzó, una melodía anticuada que parecía salir de un gramófono. Las cortinas rojas del escenario se abrieron lentamente, revelando una figura solitaria, un hombre alto, con una capa negra y una máscara dorada que cubría todo su rostro. Su voz retumbó en la sala mientras nos daba la bienvenida, agradeciendo nuestra presencia en la última noche de las máscaras. Mientras él hablaba, una inquietante sensación comenzó a invadirme. Había algo en sus palabras que sonaba,
eterno. Como si estuviéramos condenados a estar allí. Luego, anunció que la ceremonia estaba a punto de comenzar, y en ese momento, el escenario se llenó de figuras encapuchadas que llevaban antorchas, rodeando al hombre enmascarado como si fueran sus seguidores. Una a una, las personas a mi alrededor comenzaron a avanzar hacia el escenario, como si estuvieran en trance, con los ojos clavados en el misterioso maestro de ceremonias. Yo me quedé paralizado, incapaz de comprender qué estaba ocurriendo. Y entonces, algo aún más aterrador sucedió. Noté que sus cuerpos comenzaban a transformarse. Las máscaras que llevaban ya no parecían de porcelana, sino que se fundían con sus rostros, y las manos que antes eran normales se volvían pálidas y huesudas, como si estuvieran perdiendo vida y convirtiéndose en otra cosa. Sentí la necesidad de escapar. Intenté quitarme la máscara, pero parecía pegada a mi piel. Tiré de ella, sintiendo un ardor en mi rostro, pero no se movía. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero el salón ahora estaba rodeado por aquellas figuras encapuchadas, bloqueando cada puerta. La música se intensificó, y las luces comenzaron a parpadear, arrojando sombras inquietantes que danzaban por todo el salón. Entonces, escuché una voz suave detrás de mí. Era la misma anfitriona que me había dado la máscara al entrar. «Te has unido a nosotros ahora», susurró, y al mirarla, vi que su rostro ya no era humano. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y una sonrisa escalofriante cruzaba sus labios, mostrando dientes afilados y amarillentos. «Esta es tu nueva familia. Bienvenido a la noche de las máscaras». La música se detuvo, y un silencio abrumador cayó sobre el salón. Atrapado en esa realidad extraña y sin salida, comprendí que ya no formaba parte del mundo de los vivos. En esa sala maldita, junto a los demás enmascarados, supe que estaba condenado a vagar, atrapado en una celebración eterna que ningún alma debería conocer jamás. Espero que esta historia sea perfecta para lo que tienes en mente. Es una adición escalofriante para Halloween. Aquel Halloween, estaba decidido a vivir una experiencia inolvidable. La idea de salir a buscar aventuras me llenaba de entusiasmo. Desde semanas antes, había planeado asistir a la famosa fiesta que se celebraba en la antigua mansión de los Johnson, una casa que tenía fama de estar embrujada. La mansión, con sus altas torres y ventanas polvorientas, siempre había sido el tema de conversación en el vecindario. Nadie se atrevía a acercarse después del anochecer, pero eso no me detuvo. Me sentía valiente, quizás incluso un poco temerario. La noche llegó y me preparé con un disfraz de fantasma, un clásico que nunca pasaba de moda. Mis amigos, con quienes había planeado ir, estaban igualmente emocionados. La atmósfera en el aire era palpable, el viento susurraba historias antiguas mientras las hojas caídas bailaban en el suelo. Nos reunimos en la entrada de la mansión, y mientras cruzábamos la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La decoración de la fiesta era espectacular. Las luces parpadeantes y las telarañas que cubrían cada esquina creaban un ambiente inquietante. Sin embargo, había un sentido de camaradería en el aire, y el sonido de risas y música llenaba la mansión. A medida que explorábamos, me di cuenta de que la casa tenía una historia que contar, y me sentí intrigado por los rumores sobre los eventos extraños que sucedían en su interior. Después de un rato, decidimos explorar la mansión. Era un laberinto de habitaciones oscuras y pasillos angostos, y la curiosidad nos empujó a investigar cada rincón. Mientras recorríamos una de las habitaciones del segundo piso, encontré un viejo espejo cubierto de polvo. Me acerqué, limpiando el cristal con la manga de mi disfraz. Mi reflejo era tenue, pero cuando giré la cabeza, noté algo extraño en el espejo, una figura oscura detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Todo bien?, preguntó una de mis amigas, Laura, al verme pálido. Sí, solo,
Creo que vi algo, respondí, tratando de sonar despreocupado. Pero en mi interior, sabía que no era un simple juego de luces. La noche avanzó, y las historias sobre la mansión comenzaron a circular. Algunos decían que se podía escuchar el eco de risas de niños que habían vivido allí hace décadas, mientras que otros afirmaban haber visto sombras moviéndose por los pasillos. La atmósfera se tornaba cada vez más inquietante, pero decidí ignorar la creciente sensación de incomodidad. Decidimos jugar a un juego que consistía en contar historias de terror en la sala principal. Cada uno de nosotros compartió anécdotas escalofriantes y la tensión aumentaba. Cuando llegó mi turno, conté una historia sobre una casa embrujada, pero a medida que hablaba, el aire parecía hacerse más denso y frío. Al finalizar, me reí nerviosamente, tratando de aligerar el ambiente, pero la inquietud persistía. En medio de las risas, un estruendo resonó desde el pasillo. La música se detuvo y todos nos miramos, paralizados. ¿Qué fue eso?, preguntó Pablo, su voz temblorosa. Decidimos investigar, y a medida que nos acercábamos al sonido, el silencio se volvió abrumador. La oscuridad parecía engullirnos, y el eco de nuestros pasos reverberaba en las paredes. Al llegar a una habitación al final del pasillo, nos encontramos con una puerta entreabierta. La luz de las velas parpadeaba en el interior, y el aire estaba impregnado de un olor a cera derretida. Con cautela, empujamos la puerta y entramos. La habitación estaba vacía, pero había una sensación inquietante, como si algo estuviera observándonos. De repente, una ráfaga de aire frío pasó entre nosotros, apagando las velas y sumiéndonos en la oscuridad total. «Prendan las linternas», grité, mientras la confusión se apoderaba de nosotros. En medio de la oscuridad, un susurro apenas audible rompió el silencio. «Salgan de aquí», decía la voz, resonando con una tristeza profunda. La atmósfera se volvió opresiva, y sentí que mi corazón latía con fuerza. En pánico, encendimos nuestras linternas, pero al hacerlo, notamos que la habitación estaba llena de espejos. Nuestro reflejo se multiplicaba, y en cada espejo había algo más que un simple reflejo, figuras oscuras observándonos desde la penumbra. «Esto no es normal», exclamó Laura, visiblemente asustada. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a retroceder, pero las sombras se acercaban, envolviéndonos en un abrazo helado. Las voces en el aire se intensificaron, llenando la habitación con un murmullo caótico. «No están solos», decía la voz, y la sensación de estar atrapados se volvió abrumadora. Con cada paso que retrocedíamos, las figuras parecían cobrar vida. Una de ellas, con una mirada melancólica, extendió su mano hacia mí. «Ayúdanos», susurró, y en ese instante, comprendí que esos eran los espíritus atrapados en el limbo, buscando liberación. Finalmente, logramos salir de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Sin detenernos, corrimos hacia la salida de la mansión, sintiendo que las sombras nos seguían. Al llegar a la puerta principal, empujamos con todas nuestras fuerzas y finalmente salimos al aire fresco de la noche. Mientras corríamos hacia la calle, me di cuenta de que la mansión había cobrado vida, cada rincón parecía lleno de historias de almas perdidas. Desde esa noche, nunca volví a ver la mansión de la misma manera. Halloween ya no sería solo una fiesta divertida para mí. Había sido testigo de algo que estaba más allá de lo tangible, un eco de almas atrapadas que, en una noche de Halloween, decidieron hacernos un llamado. Desde entonces, cada año, miro la mansión con respeto y una pizca de miedo. Las risas y las luces de Halloween siempre serán un recordatorio de esa noche. Sé que, en algún lugar, los ecos de aquellos espíritus continúan llamando a los desprevenidos, esperando que se acerquen un poco más para contarles su historia.